gracias a Dios por la bendición y la oportunidad siempre de poder seguir escudriñando la palabra en esa libertad que el Señor nos da. Vamos a iniciar nuestra segunda parte del libro o la vida que tiene que ver con Daniel. Perdón, con David. Estaba yo pensando en algunos aspectos interesantes que de alguna manera por ahí se dan. Vamos a poner la primera diapositiva. Seguiremos hablando de este rey, de David. Es interesante poder saber que este personaje de la Biblia, David, era una persona fácil de amar. Era una persona a la que casi todo mundo amaba. Aún Saúl lo amaba. Al afectar sus intereses, esta situación cambió. Pero David tenía esa característica. Podemos decir que la gracia de Dios, ¿sí?, era con él y con los hombres, estaba en su vida. Hay personas, hay gentes, hay diferentes personas, diferentes gentes que nacen precisamente con esa característica. Hay personas que por más de que se esfuercen, simplemente no tienen esa gracia. Bueno, esto es algo que David poseía, esa gracia de Dios. Encontramos también, como en la diapositiva tenemos, que en el caso del Señor Jesús dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracia nos da el Señor delante de Él, ¿sí? Siempre es así en ese orden, y de los hombres. Porque por muchas cualidades, características, situaciones que tengamos, simplemente no. No, a veces no suceden algunas cosas. David, este nombre aparece más de 1000 veces en la Biblia hebrea y 70 veces adicionales en el Nuevo Testamento. Pero es curioso, y si ustedes analizan, pueden leer la Biblia, pueden preguntar, pueden escudriñar y van a ver que este nombre de David se utiliza solamente para el rey y nunca más se volvió a utilizar. Ningún otro personaje. Hay muchos hay muchos diferentes nombres ahí en la Biblia, ¿verdad? Como Jacob, hay muchos, inclusive pasan hasta el Nuevo Testamento, hay muchos, ¿verdad?, de nombres que se repiten, pero David, solamente él se llama en la Biblia David, no hay más, no existen. Leía yo que el año pasado en Colombia, este es el nombre que más se utiliza para niños, y también un poco en México, pero en Colombia hay 34,000, dice que el año pasado se registraron niños con el nombre de David, 34,000 y fracción de niños con el nombre de David. El segundo que aparece pues, se llaman Jesús, y el tercero son Samuel, y solamente 34 niños se registraron con el nombre de Caín. Pero también aquí hay Davides para aventar para arriba, ¿verdad? Sobre todo entre el pueblo evangélico, entre el pueblo cristiano. Son características muy interesantes que nos van a permitir, por lo que yo decía que tenía este hombre, esa gracia. Vamos a hacer 2 paréntesis. El primero, siguiente, por favor. Alguien me decía que, ¿verdad?, quisquilloso, que no había sido el segundo rey David, que había sido el tercero. Bueno, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 2, a partir del versículo 8, es interesante que podamos leer lo siguiente. Dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset,
hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey. Y dice que lo puso sobre varias de las provincias y sobre todo Israel. ¿Quién hizo rey a este hijo de Saúl? Este general Abner, porque así convenía a sus intereses. Pero nosotros encontramos en lo que pudimos leer anteriormente que Dios escogió para él un rey, y ese fue David. Por lo tanto, simplemente se descarta. Alguna vez nos hicieron esa pregunta medio que cuántos habían sido estos reyes en cuanto al Reino Unido, y dijeron 4, ¿verdad? ¿Quién fue el segundo rey? Ah, Isboset, y le dieron el premio. No, él no fue rey, puesto por Dios ni tuvo. Este hombre fue rey puesto por un hombre, Abner. Sigo leyendo. Tenía 40 años este Isboset, este hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y simplemente reinó 2 años. Ahí hay varios de los aspectos que por ahí se pueden leer. Y esto porque seguimos hablando de reyes. Solamente dice que los de la casa de Judá fueron los que siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. En el capítulo 4 se nos narra la triste historia de cómo es asesinado vilmente Isboset. Si ustedes ven abajo del recuadro, está su cabecita. Le cortaron la cabeza, lo traicionaron, lo agarraron dormidito y lo asesinaron. Bueno, esto es algo que también más adelante se verá. Siguiente diapositiva. Estábamos hablando del versículo 13 y acerca de cómo entonces en un momento dado, ¿verdad? Fue el profeta Samuel el que ungió a David como rey. Y quiero dejar bien claro esto que es importante para muchos desesperados que a veces somos en ese sentido de ¿por qué Dios? ¿Verdad? Dice que se levantó entonces Samuel y se fue a Ramá. Y yo quisiera añadir por ahí, yo ahí ponía, ¿y David se fue a dónde? A seguir cuidando ovejas. Ya pudimos ver en cuanto a todos sus hermanos, en cuanto a su papá. Y esto es importante porque más adelante lo vamos a ver en el campamento y ellos siguen teniendo esa actitud de menosprecio, a pesar de haber presenciado y haber estado en este evento tan importante en la vida de su hermano pequeño. Bueno, ¿qué pasó? Siguiente, dice el mismo versículo. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Lo mismo encontramos también cuando el Señor Jesús fue bautizado, como también se escuchó una voz del cielo y el Espíritu Santo, como, no que sea, por eso se usa, pero la paloma, no que sea una paloma, ¿verdad? Sino como una paloma vino sobre el Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús se había despojado de todo y en esa búsqueda del Padre y en esa comunión, bueno, Él también necesitaba de esta unción para desarrollar tareas especiales. Todos aquellos que deseamos servir al Señor, necesitamos que la unción del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida para desarrollar la tarea. Porque no es en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni en nuestra sabiduría. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, que en ese momento él fue preparado, pero decíamos, no fungió inmediatamente. Pero lo que sí sucedió, ¿verdad? En ese lapso de tiempo, sigue diciendo en el versículo 14, de que
primer libro de Samuel, capítulo 16. Por eso no menciono ya el capítulo, porque lo hemos estado viendo desde la semana pasada. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Es interesante cómo los problemas empiezan a acrecentarse grandemente. Ya el pastor nos dio la oportunidad de poder considerar todas aquellas situaciones que empezó a vivir Saúl y que empezó a tener que lidiar con los filisteos en su propia fuerza. Ya sin la ayuda, sin la dirección, sin el poder del Espíritu Santo. Y esto me lleva precisamente, siguiente, a hacer otro pequeño paréntesis. Y preguntaba a una hermana, y esta pregunta la he escuchado últimamente varias veces, es que yo temo que esto me pueda suceder a mí. Yo temo que esto también, que el Espíritu sea parte de mí. Y esto permite que se alimente la doctrina muy socorrida de lo que tiene que ver con liberación, que hoy llaman liberación de demonios o de espíritus malos, ¿verdad? Como menciona la Escritura. Por ello quiero asentar algo muy interesante para que no nos engañe, porque ahora todo el mundo ve espíritus en todos lados. Siguiente. Bueno, algunos dicen, en ese deseo, en ese afán de que la gente, de que el cristiano se vuelva a Dios y busque con todo su corazón, le dicen, si sigues andando en la carne, Dios te va a quitar su Espíritu Santo. Mentira. Mentira. La Escritura no dice tal cosa. Vamos a ver 3 pasajes del Antiguo Testamento, 3 versículos, bueno, que de alguna manera usan. Dice el versículo 14 que acabamos de mencionar, pero completo. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y como consecuencia le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Si tú no te conviertes, si tú no dejas ese mal camino, Dios va a quitar su Espíritu Santo y además te va a enviar un espíritu, un demonio para que venga a tu vida y habite y te controle. Usan ese pasaje. El siguiente dice, y le dijo, Sansón, Dalila. Por favor, leer los contextos. Ahí en Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Por último, hay algunos más que usan el Salmo 51:11 y dice cómo sí suceden este tipo de cosas, que es David hablando de este rey que estamos, después de su pecado con Betsabé, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cierto, estos 3 pasajes son verdad. Lo que no es verdad es que si un cristiano anda en la carne o en los pecados de la carne, Dios va a quitar su Espíritu Santo. ¿Por qué? Siguiente. ¿Vamos en la coronita? Y ahora no me dijeron que lo trajera y ahora que no la traje. Todos los demás. Bueno, está bien. Bueno, entonces imagínense. Es verdad que Dios
ahí hay una coronita. Es verdad que Dios quita su Espíritu Santo de los creyentes. Qué bueno que me dijeron para que más o menos ya me explaye un poco más. En línea sí está, ¿verdad? Bueno, es muy interesante. Dice, bueno, entonces, ¿es verdad esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, sí, hay algo muy cierto, que no reposaba sobre todo el pueblo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Solo sobre algunos que tenían tareas especiales, tales como reyes, sacerdotes, profetas, jueces, diferentes, que eran elegidos por Dios y entonces para desarrollar su tarea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que los guiaba, les daba el poder, los dirigía para hacer aquello que Dios tenía por propósito. No era sobre todo el pueblo, sino sobre algunos. Podía ser Moisés, podía ser Josué, podía ser diferentes de los que de alguna manera eran encontrados. Siguiente, bueno, ella sí para allá. Bueno, nosotros tenemos todo un cambio, porque todo cambia a partir del libro dice el libro de los Hechos, que en el capítulo 2 de los Hechos o Actos de los Apóstoles, o algunos dicen Actos del Espíritu Santo, capítulo 2, todo cambia. Todo cambia a partir de la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Las cosas cambiaron completamente. Ya el Señor Jesús se los anticipa y esta vez les vuelve a recordar en el capítulo 1, ¿sí? Versículo 4 de su Biblia, para que ustedes por ahí lo puedan tener. Los que estamos aquí, los que están allá en casa lo pueden ver. Dice el versículo 4 que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué que no se fueran de Jerusalén? ¿Porque Jerusalén tiene un lugar especial? ¿Y que porque inclusive hoy es tierra santa? No, es como cualquier otra tierra, sino porque precisamente allí va el Señor a empezar a actuar a través de su Espíritu Santo con todo el pueblo. Va a derramarse aproximadamente sobre estos 120, pero el impacto que va a tener, sabíamos que estaban en las fiestas que habían venido a celebrar la mayor parte de los judíos en peregrinación, y eran algunos milloncitos que estaban ahí, y que entonces este mensaje es necesario que se predique, porque era para el pueblo, en un principio judío. Y entonces encontramos a Pedro predicando 2 sermones en el cual hay una gran conversión. Por eso era que esperaban, pudiera ser en cualquier lugar. Y entonces dice, sigo leyendo, capítulo 1, versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor está ya por ascender y entonces es parte de las últimas instrucciones que de alguna manera se dan para este evento. Siguiente. Y yo que le puse unas así bien aterradoras. Cuando el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ya no se marcha jamás. Jamás se marcha. Somos sumergidos, somos bautizados en el cuerpo y sellados con su Espíritu Santo. Consúltense el manual de doctrinas básicas, el primer tema de bautizos. Busquen sus hojas, busquen sus manuales y es interesante. ¿Sí? A partir del momento que alguien cree, sea por unas horas, sea por tiempo, esta persona es sumergida, es integrada, es bautizada, dice, en el cuerpo.
del Señor Jesús en la iglesia. Pasa a ser un miembro. Y además es sellado con su Espíritu Santo. Un sello no se quita, una marca no se quita. Sabemos a qué se refiere, pero vamos a ver. En Efesios capítulo 4, versículo 3, por favor. Efesios 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Los noto muy confundidos. Vamos a ver hasta el versículo 30 de este mismo capítulo 4 de Efesios. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En pocas palabras, cuando usted lee y leemos, podemos leer los contextos, y esto es para el día de nuestra muerte. Fuimos sellados para hasta entonces, ¿verdad?, haya todo un juicio, toda una situación, sea para bien, sea para mal, pero Dios, el Padre, ha permitido que a través de su Espíritu Santo y por la sangre de Jesús seamos sus dueños. Le pertenecemos. Alguien que tiene un hijo, porque su hijo tiene todo un comportamiento mal, porque su hijo puede ser un asesino, puede ser un narcotraficante, puede ser, y entonces dice: ese no es mi hijo, porque no tiene mi sangre, es más, ni lo conozco. Siguiente, por favor. Y además hoy la Escritura nos permite conocer y saber que hoy somos templo, morada del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bueno que ya son más los que son templo y morada del Espíritu. Si nosotros nos afanáramos por mantener este templo tan arreglado como algunos templos, ¡ay, qué diferente sería!, ¿verdad? Pues sí, a veces esa dimensión no se tiene clara. Primera Corintios 3, 16 y 17, primera carta a los Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta el apóstol. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y por qué santo? Porque habita el Espíritu en nosotros y con nosotros. Ahí mismo, espero no haberme equivocado, no sé si es primera o segunda. Ahorita tengo duda, creo que sí estoy bien en el versículo. Siguiente, 6:19, Primera Corintios. Es que ahí me dudé con esta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros? No, ya no nos pertenecemos. El templo es de Dios y es propiedad, y Él va a hacerlo conducente con Él, para gloria y para vida eterna, o bien para muerte eterna y castigo. Pero Él es el que va a decidir, porque Él es el dueño. Fue comprado a precio de sangre, y entonces Él es el dueño. Siguiente, por favor. Bueno, vuelvo a lo que tiene que ver entonces con Samuel y lo que esto implica en el punto de este versículo 14 que estáis leyendo del primer libro de Samuel, capítulo 16, y dice también ahí, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Vino esto como parte de algo que Dios permitió que sucediera en la vida de este hombre. Versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El pastor nos decía, él estaba consciente, es más, toda la gente que estaba a su alrededor sabía esto. Y lo encontramos que lo declara. Un espíritu de parte de malo, de parte de Dios, te atormenta. ¿Qué buscaría Dios en la vida de este hombre? Ya nos dieron la oportunidad de considerar, leyendo los contextos. Siguiente, por favor. Y entonces la pregunta es, ¿espíritus malos en los cristianos? ¿Demonios en un cristiano? Bueno, en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar ningún ejemplo de ello. Concretamente me voy a ir al libro solamente de los Hechos, en dos aspectos de los apóstoles, en dos casos que aquí se comentan, en dos casos que hay. El libro de los Hechos nos habla aproximadamente de 100 años de la iglesia. Voy al capítulo 16. ¿De qué libro? De los apóstoles. Acuérdense de los que ya estuvieron conmigo que tienen que decirlo completito. Y les di las razones. La muchacha con el espíritu de adivinación, en algunas Biblias tiene, en otras no tiene nada. Por favor, leer los contextos. Versículo 16. Este es fácil de aprender, 16. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando de Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Un espíritu malo, la cual daba ganancias a sus amos. Otra característica para cuando nos preguntan, una persona que tiene posesión no tiene control ella, lo tienen otros y lo tiene otro. Por eso con unas pequeñas técnicas que se le apliquen, uno puede darse cuenta si se está haciendo mal o si realmente tiene un espíritu. Yo a veces lo hacía con un par de buenas cachetadas y entonces decían luego, ¿por qué me pega? Pues no, que estaba totalmente en la perdición. Bueno, continúo. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esa muchacha tenía ese espíritu, pero inclusive no era para ella, sino los que se aprovechaban de ella, pues eran ellos, porque adivinando es como dice, que tenían grandes ganancias. Versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. No todo el que me dice Señor, Señor, y algunos otros
por ahí nos anuncian eso. Quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, por mucho tiempo lo vino haciendo, dice, versículo 18, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. ¿Y qué creen que pasó? Ay, Pablo tan afortunado, tan dichoso. Le tocó uno que no era espíritu sordo, mudo y ciego. Ay, ya parece canción. Porque hoy los cazadores de espíritus que vamos a ver en la siguiente, pues resulta que de repente ya hay cursos para sordos y ciegos, espíritus, y entonces hoy ya le están, ya hay técnicas. Y salió en aquella misma hora. Esto va a traer toda una consecuencia, Pablo ir a la cárcel, pero esto es parte también del propósito de Dios. Lea los contextos porque están interesantes. ¿Quién tenía el control? Ahora, ¿esta muchacha era cristiana? ¿Esta muchacha había recibido a Cristo? Por favor, no me vayan a decir, pues es que quién sabe, a lo mejor sí, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de los exorcistas ambulantes, que hoy se han dado por mayoría. Conozco un lugar aquí cerquita, donde hay espíritus en todos. Nomás ven a un niño haciendo pucheros y tiene demonio. Y me lo agarran entre todos los hermanos y las hermanas. Y se convierte y se porta bien porque se porta bien, si no lo vuelven a... Bueno, capítulo 18, versículo 11 en adelante, Pablo en Éfeso. Por favor, lean los contextos, versículos antes, versículos después. Capítulo 18. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Tiene una explicación, pero ahorita no es el tema. Más adelante quiero. E intentaron, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ahí, señálele, ya había, así como hay vendedores ambulantes, también hay ahora muchos exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y hace un pequeño paréntesis y dice el versículo 14, que había 7 hijos de un tal Exeba, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Era exorcista ambulante junto con sus hijos. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu, este sí salió respondón. ¿Sí? Este espíritu malo, aclara la escritura, dijo, a Jesús conozco. ¿Verdad que los demonios lo conocen? Y tiemblan. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando, por eso les digo que algunos cuando oren por ellos, no cierren los ojos, si no vayan a acabar abajo. Saltando sobre ellos y dominándolos a los 8, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
que tenía espíritus malos, ¿era cristiano? ¿Había recibido a Cristo? Estos que andaban haciendo la labor de espíritus, de exorcistas ambulantes, como dice la Escritura, ¿habían reconocido a Cristo como Señor? Es claro que no tenían. Por ahí se acordará el pastor, un manualito muy interesante que alguna vez por ahí vimos y que pues fueron de las cosas que de alguna manera detonaron en muchos algunas situaciones de una doctrina que se empezaba a practicar y que de alguna manera se decía poseer la tierra. Y decía 3 pasos importantes que todo cristiano tiene que hacer. 3 cosas que son esenciales, que son primarias. Ahí está todavía el librito. Y es más, todavía tengo unas copias. No reparto, pero sí están, y ustedes por ahí si alguna vez lo ven, van a ver. Primero, lo primero que hay que conocer, lo primero en la vida de todo cristiano es conocer al diablo y sus artimañas. Lo segundo muy importante es que ustedes se conozcan a ustedes mismos. Y lo tercero, para no dejar, es que conozcan a Dios y a Jesús. En ese orden. No, se armó una que no vean. Y entonces dije, espíritus chilindrinos salgan de mis hermanos. No salieron, pero pues ya no pude sacarlos a patadas porque se echaron a correr. Pero bueno. Siguiente, por favor. Todo creyente nacido de nuevo no puede ser poseído de espíritus malos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. ¿Sí? Por algo que de alguna manera dice 2 Corintios 6:14, por favor. ¿Por qué? Porque somos templo del Dios viviente. Y entonces se usa una analogía del matrimonio y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene, ¿sí?, la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos al versículo 16, por cuestiones de tiempo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. ¿Quién es el dueño de la casa? Dios, Cristo. Por ahí les van a sacar el pasaje de que vino y barrió y se echó fuera y entonces el Espíritu se fue, pero que luego vino y que entonces se metieron muchos. Ahí de lo que Jesús está hablando es de alguien que no tomó una decisión. Una persona que tiene posesión y que está mal no puede tomar una decisión porque no es el que tiene el control, pero cuando está perfectamente en el control y decide, sucede. Pero algunos, después de que solucionaron su problema, no toman una decisión. Bueno, pues entonces dice que vuelve y ve que la casa está barrida, está limpia y trae 7 peores. De eso se aprovecha, por allí fue diferente. Esta persona no hizo una decisión. Estaba vacía. Hoy, ¿quién vive en nuestro corazón? Cristo. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque el Espíritu Santo es por medio del cual el Padre actúa. Para bendecir a todo el cuerpo y para realizar las funciones que Dios nos ha dado. Y dice la Escritura que mínimo a todos nos ha dado un don. Para desarrollarlo.
No tenemos una pestaña de más, ni una uña de más, ni un dedo de más. Bueno, algunos sí tienen 6, pero normalmente todos, lo normal es que tengamos, y no está idioquis, ¿cierto? ¿Cierto? Para algunos, pues realmente este dedo vale más que cualquier otro porque es el que agarra, pero para los demás, para nosotros no tiene una función y cada uno tiene una función. Y no son solamente por cuestiones estéticas. Bueno, sigo leyendo para terminar casi. Segunda Tesalonicenses 2:4. Segunda carta del apóstol a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Hablando del anticristo y de los tiempos finales. Hablando, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hablando del anticristo y de los tiempos, tanto que se sienta en el templo de Dios. Pregunta, ¿cuál templo? ¿El que se va a reconstruir en Jerusalén o en la iglesia? Yo todavía no la respondo. Ni me la pregunten porque no me la sé. Y si me la sé, pues es convicción mía. No que yo esté en lo correcto, sino que esté en esa oración y en esa búsqueda pueda tener de parte de Dios ese testimonio. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Siguiente y última, espero que no me haya tardado más. Versículo 16 del primer libro de Samuel, capítulo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. ¿De dónde sacaron esto? Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Ya el pastor nos habló de esto ampliamente. Y entonces aquí vamos a encontrar, si Dios permite, la próxima semana, este aspecto que también tiene, que es importante y que la Biblia empieza a hablar del dulce cantor de Israel. Y vamos a ver a qué escuela de música fue, y cuándo fue, y por qué fue, y firmó un contrato de exclusividad con quién. Y entonces, esto es un punto muy interesante que vamos a ver con él. Lo cierto es que vemos que esto que hacía es lo que Dios tenía en ese proyecto y en ese plan después de los tiempos de la unción, es lo que Dios va a usar para llevarlo con Saúl. Me acuerdo mucho en este momento lo que el pastor decía, hablando de Saúl. Dios tiene preparado, Dios tiene uno mejor que tú. ¿Quién iba a pensar que ese muchachito, que lo único que sabe tocar es, bueno, lo único que sabe es cuidar borregos y tocar dicen que era una cítara, pero bueno, tocar el arpa, es ese que Dios se ha buscado. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque, Señor, nos das la certeza y la seguridad de que tú nos has comprado con tu sangre preciosa a través de la sangre de tu Hijo, y que nadie, Señor, hoy tiene ninguna autoridad para reclamar o para vivir en nuestra vida, sino solamente tú. Y tú, Señor, habrás de juzgarnos en el día de la redención. Gracias, Señor,
concédenos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, hagamos lo que es, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que tú nos conduzcas en todo momento. Gracias, Señor, porque tú eres en nosotros y con nosotros. Sé tú, Señor, el que nos permita agradarte en todo y vivir para honrar y bendecir tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dejo lugar al pastor.